Pues vamos a iniciar la charla de la tarde del día de hoy. La verdad es que en esta ocasión es sumamente halagador para mí poder compartir algunas de las experiencias que en materia de investigaciones especiales he adquirido en el corto tiempo que tengo de trabajar en esto, más o menos 20 años. Al contar con la presencia de investigadores con tanta experiencia como son ustedes y colegas que desde hace muchos años tenemos el placer de conocer, nos sentimos sumamente comprometidos, porque francamente lo que pretendemos esta tarde es simplemente hacer un laboratorio, algunas reflexiones sobre aspectos de investigaciones especiales enmarcados dentro de lo que hace la banca. Yo quisiera pedirles de favor a todos los investigadores y a todos los gerentes, directores o ejecutivos que cotidianamente se presentan ante los casos de investigación del banco o de los bancos, ayudarme participando con casuística, cambiando de impresiones, porque realmente en materia de investigación, primero, nada está escrito, segundo, cada caso es un caso, entonces no se puede generalizar, pero sí se pueden puntualizar algunos principios básicos que obviamente ustedes conocen sobradamente. Sin embargo, si hicimos el esfuerzo todos de estar un tiempo reunidos, podríamos hacer, y los invito, es a reflexionar juntos sobre el tema. Siempre me gusta cuando hablo de este tema específico decir eso, que en materia de investigación criminal bancaria especialmente, nada está escrito. Y también quisiera apuntar algo que podríamos llamarlo, por decirle de alguna manera, el síndrome del investigador. Resulta ser que las personas que nos dedicamos a esta tarea nos creemos que nuestros casos son los más importantes, creemos que la forma en que utilizamos los procedimientos son los óptimos, y además cuando escuchamos a un colega, quien sea que este fuera, el caso o nosotros lo hubiéramos resuelto de otra forma, o tenemos otro procedimiento para trabajar, o no nos parece esa metodología. Sin embargo, les pido de favor, primero, ser claros en exhibirles con toda humildad que únicamente voy a tratar de expresarles en forma sistemática parte de mi experiencia, y pedirles también de favor de que si tienen cuestionamientos, preguntas, adiciones o lo que fueran, el foro está abierto, porque no tiene mucho chiste que aquí entre 15 días lo que dijeron aquel día realmente no me sirvió, porque el punto es, si no sirve, señalarlo ahora, o si sirve, o si hay otra perspectiva, mejor, porque además no solo cada caso es un caso, sino cada realidad, cada marco temporoespacial, cada legislación, cada procedimiento judicial, cada criterio de un juzgador, cada experticia presentada ante el tribunal y tantos elementos que circunscriban los casos, partiendo de los aspectos culturales, de los desarrollos personales, del marco teórico que uno tenga de las cosas, los casos resultan diferentes. Hay un dicho popular que todos usan: hay varios caminos para llegar a Roma, eso es cierto, y hay muchos procedimientos para realizar las investigaciones. Este es uno de los procedimientos el que voy a tratar de indicarles. He estructurado mi plática de una manera, llamaríamos sencilla y más o menos lógica, donde podríamos empezar como platicando, aunque sea brevemente, de lo que se espera que sea un investigador, del perfil que pudiera tener un investigador. Un investigador bancario, especialmente, además de las cualidades propias de honradez, disciplina y mística en el trabajo, debe desarrollar la observación, la curiosidad y tener una personalidad preponderantemente confrontativa, sin crear conflictos. Su personalidad dependerá de cada caso. No es un análisis psicológico, lógicamente el tipo de personalidad está definido por los factores temperamentales exógenos
que a uno le conforma su personalidad, pero obviamente existe un poco de metamorfosis, porque cada caso que uno tiene que adoptar alguna actitud. Sin embargo, algo deseable en el investigador es que preponderantemente sea confrontativo, pero sin causar crisis. Además, debe ser un conocedor de la actividad bancaria. Debe tomar o poder tener la opción de tomar decisiones en el campo de su acción. Siempre he pensado, y así es, el investigador cuando está en el campo, cuando está en una comisión, debe tener la potestad de decidir sobre el caso, si iniciar el procedimiento, porque cuando existen departamentos de investigaciones centralizadores en que todo hay que preguntárselo al jefe, en que todo, la última decisión o salvo mejor opinión es el que está sentado en el gabinete y no frente al caso y frente al problema, crea crisis. Creo que los investigadores deben de tomar decisiones, y como cuando hablo de derechos humanos digo todos los derechos llevan implícito la contrapartida, una obligación. Si se tomó la decisión, se debe confrontar esa decisión. Es lógico que si fueron debidamente seleccionados, como platicábamos en estos días, si han sido constantemente capacitados y hay un proceso de evaluación del desempeño constante, lo menos que se puede hacer es tener confianza en lo que el investigador hace. Bajo esa confiabilidad, las decisiones deben de ser avaladas y respaldadas por su jefe inmediato superior, llámese gerente, llámese director. Uno de los grandes fracasos dentro de los cuerpos de investigadores que he tenido oportunidad de conocer se basan precisamente en la falta de ánimo colectivo, en el sentirse no apoyados, no respaldados en sus decisiones. Eso da al traste con que las investigaciones no avancen, porque la persona se vuelve dependiente, siempre tiene que preguntar, siempre alguien más que él tiene que opinar. Creo que el investigador debe de tomar sus propias decisiones. Por eso digo, debe tratar de ser confrontativo en todos los casos, sin llegar al conflicto, porque obviamente a veces hay criterios, para eso hay funcionarios, hay criterios que no fueron debidamente tomados, pero eso no significa de que sean objetos de una reprimenda, sino por el contrario que sea una evaluación, qué fue lo que sucedió. Tal vez esto que voy a decir es muy corriente o muy chusco, pero resulta que no es lo mismo estar sentado en el escritorio con aire acondicionado, con una secretaria que le hace a uno las llamadas, que estar uno metido en un lugar a varios grados centígrados, peleando con los señores agentes, corriéndose riesgos. Y entonces, claro, la evaluación de la decisión en un campo pues más agradable y 8 días después de que sucedió la cosa, pues ya tiene otras aristas. Pero habrá que tomar la capacitación para que los ejecutivos en seguridad puedan también ponerse en los zapatos de las personas que andan en la calle, que andan trabajando, y sin ser demasiado romántico, pero muchas veces arriesgando inclusive el pellejo, pues, porque uno tiene que estar en el campo de la acción, y si se va a investigar, digamos, a un falciario, seguramente que no va a estar en el María Isabel, va a estar en otro lugar donde habrá que utilizar, ya lo vamos a ver, vestimenta adecuada, lenguaje adecuado, hacer esa metamorfosis que yo mencionaba. Además de tomar ese tipo de decisiones en su campo de acción, claro está. Si se va a iniciar un procedimiento judicial y dentro del Departamento de Investigaciones Especiales soy abogado, claro, hay que preguntarles. Pero si es en materia criminalística, en materia propia de su campo, tendría que decir que lo menos que se puede hacer para ser insistente en esto es darle apoyo. Por supuesto que si se trata de áreas donde es necesario que hayan profesionistas,
se deberá de contar con los conocimientos necesarios para la tarea justa que se tiene asignada. Nosotros, los investigadores, debemos de comprender que nuestro campo de acción está en los casos, en la calle, recoleccionando evidencias, a efecto de que otras personas esas evidencias las conviertan en pruebas, si es que se van a hacer uso judicialmente, o las conviertan en pruebas de tipo administrativo que van a servir para tomar decisiones. Aquí también iría, como en este preámbulo, algún consejo, y eso sería otro síndrome del investigador. Resulta que cuando uno ha estado trabajando en un caso mucho tiempo y ha estado permanentemente tratando de probar la hipótesis que uno se hizo, recoleccionando pruebas, recogiendo entrevistas, buscando elementos que nos lleguen a configurar lo que nosotros presumimos que pasa, digamos que se está fraguando un fraude, hay una confusión, se escucha una conversación de que se va a hacer algo y eso se vuelve un informe concreto al jefe de investigaciones, él ordena la investigación, se hace todo lo que se pudiera hacer, vigilancia, en fin, se empieza a configurar lo que nosotros creemos. En el momento que se evidencia a través de un informe esas cosas que han sucedido, uno de investigador le sucede algo, empieza a querer que esa persona sea objeto de una sanción, porque uno ya gastó su tiempo, uno puso lo mejor de sí, y sin embargo hay muchas oportunidades en que las autoridades de la institución, ya sea por razones de tipo político, administrativas, laborales, o lo dejan pasar o lo archivan. Y el caso peor cuando se trata de un acto delictivo que está riñendo con algún tipo penal que esté en nuestro Código Penal y es consignado a los tribunales, nosotros estamos también pendientes de que esa persona sea objeto de una condena, porque nosotros ya lo condenamos. Ya lo condenamos porque nosotros ya hicimos todo un procedimiento que nos prueba que esa persona inculpada ya es culpable. Un consejo sería que no nos suceda eso, que nos quedemos en lo que justamente tenemos que hacer. También como investigadores tenemos un radio de acción enmarcado y ese está referido a recolectar pruebas y a evidenciarlas a través de un informe. De ahí en adelante es cuestión sí ya del jefe, del director, del ejecutivo, de canalizarlo. Entonces hay dos cosas, digamos, que convergen. Uno, que uno necesita apoyo cuando está desarrollando su trabajo, y otro, que uno no debe meterse a las decisiones porque no le competen, y mucho menos hacer especulaciones, que son muchos como, esto no se le dio trámite porque el jefe o el director o el amigo es conocido o tiene vinculaciones con esta persona que está investigando, o lo que es peor, que se llega a pensar, de repente hay un contubernio porque yo sí los he visto juntos. Bueno, y eso es lo que más daño hace. Yo creo que nosotros como investigadores debemos de ser objetivos y nuestros informes deberán de ser siempre claros, precisos y concisos, y siempre con respaldo. Cada informe debe ver un peritaje, un documento, una declaración, un medio probatorio exacto que nos respalde. Creo, y lo vamos a ver un poquito adelante, lo adelanto, en los informes de investigación no se vale inferir, no se vale presumir, no se vale llegar a conclusiones con juicios de valor. Es un poco como 2 y 2 son 4. Debe ser demostrable. Claro está que estamos hablando de un informe que se va a utilizar en una institución bancaria, porque es muy válido que en un procedimiento policíaco hayan informaciones, que usemos informantes, que recolectemos información y que lo vaciemos todo eso en un documento que nos va a servir como un borrador de trabajo. Pero no vamos a comprometer nuestro prestigio ni el prestigio de nuestra institución llevando a un informe oficial datos que no son objeto de prueba. ¿Por qué? Los abogados lo saben. El que afirma debe probar y tiene la carga de la prueba.
entonces va a ser controvertido, contraproducente para nuestra institución y, por cierto, se va a empezar a perder la credibilidad. Y una vez se pierda la credibilidad como investigador, probablemente lo mejor es buscar otro trabajo, porque para ser investigador el punto número uno es que nuestro superior nos confíe al 100% y nos apoye, porque si no estamos haciendo trabajo de mensajería. Tráigame estos antecedentes, lléveme esto al tribunal. Antiguamente, y creo que eso todavía es válido, tal vez, no sé, viendo un secuestro o algo así, en que por razones de tipo confidencial los ejecutivos altos de investigación quebraban una investigación. Es decir, si estaban haciendo una investigación de orden patrimonial, pues le decían a uno, vaya usted al registro de vecindad, al registro de ciudadanía o migración, no sé dónde, y tráigame la identificación de esta persona. Le decían a otra, vaya usted al organismo judicial y recójame los antecedentes penales. Usted vaya y recójame tal cosa, y luego él armaba el rompecabezas. Ese procedimiento no es válido porque en la práctica los investigadores se platican qué están haciendo y muchas veces el trabajo se está duplicando, y cuando alguien después de varios días se encuentra, bueno, me lo dijiste si yo lo tengo aquí en el escritorio, yo estoy haciendo lo mismo pero en otro sentido. Probablemente las reuniones permanentes de investigadores, por lo menos una vez por semana, bueno, si una vez por semana es mucho, una vez cada semana, debería haber una reunión como esta, una reunión de trabajo donde se presenten casos por los diversos grupos de investigadores, porque la general puede colaborar. Por ejemplo, hoy tenemos visitas de personas muy expertas en materia de investigación y seguramente si planteáramos un caso, ellos tendrían ideas muy valiosas y quizás en los archivos de sus bancos, en sus archivos criminales o administrativos pueden tener información, sino del caso concreto de modus operandi parecidos y de experiencias que nos serían útiles. Creo yo que a estas alturas, esto de las Megaclaim 2000 es más para la charla del jefe de seguridad del futuro que vamos a hablar mañana, que Carlos creyó que era importante pasarlo y yo también. Pienso que una de las megatendencias, si es que vamos a ponernos a jugar, a irnos entre las megatendencias en materia de investigaciones, sería que hoy en día ya no se vale absolutamente el principio de confidencialidad, especialmente en cuerpos de investigación. Tal vez lo que voy a decir es muy atrevido, pero así pienso yo. Yo pienso que atrás de la confidencialidad muchas veces se esconde la ignorancia. Cuando se pregunta, mira vos, ¿y cómo estás? Es que eso es confidencial, pero probablemente no es confidencial, sino no sabe exactamente qué es lo que él está haciendo. Y entonces es muy cómodo esconderse en decir es confidencial. Los procedimientos de investigación, cuando han sido dados a un cuerpo de investigación como tarea, ya no son confidenciales. Es un trabajo que se está realizando en el cual hay que hacer una metodología desde la hipótesis hasta las recomendaciones. Y entonces bastará, o creo yo, que habrá que hacer grupos de trabajo, porque hoy en día, como hablábamos del jefe de seguridad que no puede ser todólogo y saber electrónica, saber arquitectura, ingeniería, informática, etcétera, hoy en día una investigación no puede ser hecho por una persona en lo absoluto, porque probablemente se quiere conocimientos específicos. Entonces hay que llamar a especialistas para que opinen sobre el punto. Digamos, si yo no sé si ustedes dan créditos en Banamex, agrícolas por ejemplo. Bueno, si se va a dar un crédito agrícola o un crédito ganadero, ¿quién lo va a investigar? Seguramente que tendrá que ser un ingeniero agrónomo o un veterinario, porque nosotros no vamos a determinar si la prenda agraria o la prenda ganadera es suficiente garantía. Eso no quiere decir que si hay investigaciones especiales, quien probablemente coordine una investigación de ese tipo. Porque recuerden ustedes que estamos en un banco, y el negocio del banco es ganar dinero. Por supuesto que la base fundamental de la investigación radica en la criminalística y radica en los procedimientos policíacos, pero aplicado al negocio del dinero, que es nuestro banco. Bueno, yo tengo una sugerencia para cómo debería funcionar una oficina de investigaciones especiales. No se parece mucho a la que Carlos me enseñó.
pero yo la voy a poner aquí y la discutimos, de repente sirve. Yo pienso que más o menos este podría ser un modelo como siempre desechable. Es una propuesta que puede ser usada o cambiada. Seguramente desde el punto de vista funcional sí se realizan todas las funciones. Desde el punto de vista estructural es solo otra presentación. Yo pienso que debe haber un coordinador, un jefe, llámese gerente, director, lo que fuera. Sin embargo, el principio como en seguridad es que debe haber solo una cabeza, una unidad de mando, porque cuando hay muchas cabezas en una investigación hay contradicciones y casi siempre las contradicciones son en detrimento de la institución y a favor del delincuente, porque tú y yo no nos ponemos de acuerdo por asunto de roles o por asunto de posiciones, dejamos de hacer cosas. Eso no lo hago yo, que lo hagan ellos. Pues nosotros, ¿por qué? Y al final no se hace, y al banco lo que le interesa es que se haga. Quien lo haga, pues no interesa mucho. Luego, vamos a empezar de en medio otra vez. El grupo de prevención. Creo yo que lo fundamental de una sección de investigaciones especiales no tanto es reaccionar a cuando los hechos han acaecido, sino más bien prevenir que esos hechos acaezcan. Entonces, es aconsejable que exista un grupo de prevención. Este grupo de prevención podría ser una unidad integrada por personas que sepan qué, que sepan informática, que sepan auditoría, que sepan un poco de organización y métodos, con el propósito de que en ese comité, en otros lados se llama comité de análisis de riesgos, se reúnan y analicen todo lo que vimos en la seguridad operacional, cuáles son las operaciones que el banco realiza con el público y que pueden ser objeto de riesgo. Y entonces realizar, como les decía, los fluxogramas de cada operación a efecto de que los señores auditores que están participando ahí puedan agregar los controles internos que quieran, la gente de informática pueda encriptar un poco mejor la información, los señores de organización y métodos pueden hacer más ágil y más efectiva la operación y segura, y nosotros de investigaciones perteneciendo a seguridad podamos opinar sobre los diversos procedimientos de seguridad. Válido sería, como ayer que hablábamos, pongamos el ejemplo típico que era el que ustedes habían planteado, van a hacer una nueva emisión de cheques. Entonces, la confección de los cheques, ¿a quién corresponde opinar sobre la confección de los cheques? Probablemente a ese grupo, porque el auditor va a ver cómo va a ser fiscalizado, cómo, si se le va a dar un valor contable, si eso debe estar en una bóveda, o si va hasta un archivo de seguridad, si debe estar en el departamento de contabilidad, si debe estar pues en el almacén y que se pida por formas. Eso lo establecerá la auditoría en conjunto, porque cada uno hará su opinión. Puede ser que el de seguridad opine, no, puede ser en una caja fuerte pero con control dual, o puede ser en tal área donde seguridad todos los días después de las horas hábiles chequea si está abierto o cerrado y se hace un reporte cotidiano, etc. Una pregunta. Pues, has estado mencionando en las pláticas es un gran acervo que debe tener la gente de investigación. La pregunta concreta es, por ejemplo, en este específico de prevención, ¿se debe de hacer un grupo multidisciplinario? Porque estás hablando de auditoría, organización de métodos, de ahí abajo dice, el grupo multidisciplinario de profesionales es la conclusión de esto. Ahora, la pregunta del grupo es, ¿podrías ilustrarnos más de cuál podría ser la currícula mínima que un investigador puede cubrir? Es que, claro, depende, porque depende al grupo que pertenezca. Porque digamos, ahorita que estamos hablando del grupo de prevención, creo que deben de ser profesionistas en las materias que he mencionado con experiencia bancaria. Porque digamos,
un contador público y auditor, digamos que toda su vida se haya dedicado, por ejemplo, a trabajar en la aduana, pues probablemente él para trabajar en control interno de un banco no sirva, porque digamos la contabilidad bancaria es una contabilidad muy específica, de cuentas de orden, de cuentas diferentes pues, al comercio, a la industria en general. Yo pensaría que aquí, en el grupo de prevención deben de ser, si me hablas de currículum de personas, deberían de ser personas devenidas de la institución, o sea, del banco, porque aquí estamos hablando no de un grupo consultor, digamos, por fuera, que yo creo que todo cuerpo de seguridad no debe tener temor a que compañías calificadas nos vengan a hacer un análisis de riesgo. Me estoy desviando un poco, pero lo que pasa es que en oportunidades, cuando llega un experto a hacer un análisis de riesgo a una institución ajena, todo el mundo lo empieza a rechazar, especialmente, y se le pega como mosca, y le empieza a vender la idea que lo que él hace es muy bueno, y que ojalá lo ponga en el informe, porque todos empiezan a tener el temor de perder pues el trabajo. Pero no es así. Yo creo que la idea es de que el director de seguridad debe ser un hombre muy amplio, y todos los conocimientos que pueda almacenar y todas las opiniones que pueda oír son solo opiniones, y al tener 3, 4, 5 opiniones, él decide, y probablemente no es él quien decide, sino él sugiere una decisión, y la administración del banco es la que finalmente toma la decisión si cumple con la misión o propósito que hablábamos institucionalmente. Para el grupo preventivo debe ser un grupo de profesionales o profesionistas graduados universitarios devenidos del banco, que tengan credibilidad dentro de la institución y que tengan además, por ejemplo, alguien que ha trabajado en organización y métodos de funcionario, que ha sido trasladado, ya sea horizontalmente, mejor si como un ascenso, al grupo de prevención de investigaciones especiales. Porque si el que nombran ahí era una persona, y no es peyorativo, quiero que se me interprete mal, una persona que cuidaba la puerta, pues no tiene credibilidad, no tiene ascendencia sobre la gente, y su trabajo probablemente no va a ser tomado en cuenta. Debe ser un grupo pues con punch, con fuerza, pero devenido de su propia formación. La gente, cuando da un informe profesional, puede discutirse con el auditor interno, puede discutirse con el director de organización interna, pero de tú a tú, no que seguridad es de segundo orden ni empleados de segunda categoría, sino de tú a tú. Entonces pienso que en esa área deben de ser profesionistas, y ahí sí profesionistas universitarios. Sigo con el ejemplo del cheque. Entonces el de organización y métodos dirá si subcontratan la impresión o si el banco tiene imprenta, si debe llevar forma continua porque va a ser leído en bandas magnéticas, o si va a ser, eso va a dificultar la entrega de chequeras si no quieren formas continuas. Aspectos técnicos que él y el de la informática tendrán que decidir. El experto en seguridad, en documentos valorados, deberá decir qué tipo de papel lleva, qué medidas de seguridad, si vale la pena, como discutían, que lleve filigrana, marca de agua sí o no, si lleve un hilo, si lleva planchetes, qué tipo de impresión, etc. Entonces, es tan simple como eso, la decisión sobre un cheque, pero lo que sucede es, en la práctica, en muchos lados, que cuando hay un fraude, la culpa la tuvo auditoría, porque no dijo que se fiscalizara la impresión. Entonces la auditoría, ¿por qué? Si es seguridad quien debe dar las características que debe llevar un cheque. Dice seguridad, no soy yo, es organización y métodos, y aquí quien da los lineamientos sobre metodología. Entonces al final no importa, ya los defraudaron. Entonces el punto es que en este lugar de prevención se debe estar trabajando preventivamente siempre. Además de que cuando ocurre el hecho y el grupo de investigador de delitos, digamos, reacciona, ya no va a ciegas, porque ya le pide a la persona que le haga un desplegado y le diga, mira, ¿cómo pasó aquí? Pues el cheque lo imprimimos
en la calle tal, en tal imprenta, que fue distribuido por tal transportador de valores, lo entregaron en tal día, los cheques se almacenaron en tal oficina, en tal fecha, con tal conocimiento se entregó a la caja, el día tal se le dio a tal cliente. Entonces el investigador además ya tiene una guía a dónde seguir, no que se pregunte qué es un cheque, digamos, es un poco exagerado, pero que empiece de cero y que empiece a trabajar y al final de cabo le dice el de la auditoría, no, preguntó a mí si eso es, usted no está haciendo nada, eso ya se sabe que el cheque lo sabe él, pero como no hay canal, ayer decía a alguien yo fuera, que otro problema es que estos comités, a veces la auditoría depende de una dirección diferente y organización y métodos de otra, entonces sí hay problema. Entonces sí hay problema porque ahí juegan los roles y director, usted me reporta a mí. Entonces ahí es donde es válido un comité, donde aunque sean de varias direcciones, un jefe de directores coordina ese comité, entonces no hay para dónde, porque le informó al superior, entonces está de acuerdo. Hay otro grupo, el grupo de investigadores, que es el grupo fundamental. Sí. Una aproximación del personal que maneja el Banco Central de Guatemala. Poquísimos, tenemos 22 personas y tenemos apenas 2.000 empleados. En porcentaje no sé cuánto sea, pero debe ser 0.2% o algo así. ¿Ustedes manejan sucursales? Sí, tenemos 32. Gracias. 32 sucursales y varias agencias. O sea, tenemos algunas ventanillas y todo. Lo que sucede es que en el concepto de banca central tal vez puede ser disonante una banca central como la nuestra, que compite con la banca comercial. Se está redimensionando y yéndose entre la megatendencia del Estado abusivo, interventor, tendrá que volver a redimensionarse y dejar en la iniciativa privada. Pero esas son las megatendencias 2000. Ustedes saben por qué el Estado tomó a veces las acciones, porque los particulares en su tiempo tampoco los llevaron bien. Es un ciclo. Sí, no estoy defendiendo, ojalá todo fuera privado, más fácil, pero como en Estados Unidos, digamos, uno las carreteras ve tan bonitas porque el Estado no mete las manos. Bueno, luego el grupo, les decía, el grupo más importante es el grupo de investigadores. Nosotros, como lo hemos pensado, ideal es un grupo de investigaciones internas y un grupo de investigaciones criminales propiamente. Es decir, todo aquel grupo de investigadores que se dedica a las cosas de adentro de la institución, llamémosle investigaciones administrativas, entre las cuales está la de seleccionar el personal, la de realizar las investigaciones de campo, de la solicitud aquella de empleo que les comentaba, la de verificar sus antecedentes laborales, sociales, etc. Ha funcionado. Y el otro grupo, que es un grupo especializado, este primer grupo también puede ser un grupo que deba tener básicamente conocimientos de banca, pero también ahí se puede escoger el que va a encargarse el personal, pues conducta humana, el que va a encargarse de las investigaciones financieras internas, pues auditoría, contabilidad, conocimientos básicos. No creo yo que haya que hacer un grupo de profesionistas universitarios, es un grupo de gente que tenga suficientes conocimientos como para poder inquirir a la gente sobre el desempeño de sus actividades, porque si una persona no sabe, digamos, cómo se hace una transferencia, digamos un WorldLink, cómo se manda un dinero y se usa el floating, entonces ¿qué le va a dar a preguntar? Piensan que estoy dando un tonto, entonces le contestan cualquier cosa y dicen, bueno, esa no es investigación. Resulta, y lo vamos a ver en el siguiente acetato, que nuestra responsabilidad es de investigación de delitos de cuello blanco más que todo. Es decir, no estamos trabajando con el delincuente de la calle. Ahora, los investigadores externos de delito sí deben de ser personas con conocimientos de criminalística, con relaciones constantes con los cuerpos de policía, llámese Procuraduría, Policía Judicial, lo mismo, por supuesto, el director y los diversos funcionarios, porque
El investigador bancario que crea que no es policía está perdido. La función nuestra es de policía, definitivamente. Pero no damos bien a esquina, pues. Pero somos policías y debemos sentirnos orgullosos de serlo, porque si no, nuestra función no va a ser realizada adecuadamente. Decía, los investigadores criminales, llamemos, sí tienen que tener conocimientos de criminalística, varios, pues, algunas de las técnicas, dactiloscopía, grafotecnia, todo este tipo de cosas. Conocer cómo interrogar, cómo entrevistar, cómo usar informantes, todo. Porque si no, no se llega a feliz término en las investigaciones. Estos dos grupos, el de prevención, la palabra se explica por sí solo, y el de investigadores, digamos, es el de reacción, como no les gusta represión, porque no, eso es para los cuerpos legalmente constituidos, es una reacción. Vamos a quedarnos ahí en estos dos para hacerle la palabra. Sí, una pregunta. ¿Cuál sería el perfil ideal de formación, desde tu punto de vista, de un investigador bancario? Pues un poquito así empecé la clase, dando un poco el perfil del investigador, la honradez, la persistencia, la mística en el trabajo, todas las características. Cada perfil está relacionado con el cargo que efectivamente desempeña. Creo que los factores de honradez y confianza son básicos. Luego, en cuanto a la formación académica, dependería de la función que van a desempeñar. Creo que si va a ser del grupo de prevención, ya te mencionaba que debe ser un profesionista devenido del banco. Si es un investigador criminal, debe ser incluso un policía, una persona o un técnico en criminalística, pues, como se le quiera llamar. Ya vamos a hablar de unas definiciones operacionales, porque la gente confunde, digamos, policiología con investigación criminal, con criminalística, con criminología. Entonces todos hablan de algo y muchos no saben de qué, pero él debería tener un perfil de conocimientos adecuados para el cargo que va a desempeñar. Todos deberían de estar, y eso sí es discutible, y eso ya es política salarial, en qué nivel deberían de estar, porque tampoco deberían de haber investigadores de primera ni de segunda, sino los investigadores tienen un mismo nivel, porque el trabajo en conjunto lleva a feliz término una investigación. Muchas veces el investigador que lleva la información, el que oyó en la calle, el que escuchó esa confusión que iban a asaltar al banco, es el que resuelve el caso. No muchas veces el funcionario que llega con el director general, mire y se vuelve. El director general sabe que son mentiras, lo sabe. Es decir, uno tiene que hacer un espíritu de grupo. Los investigadores solo tienen resultados si trabajan en equipo, no hay de otra forma, porque si creen que el director hizo la prueba en el laboratorio, entrevistó, eso nadie lo cree, ni el que lo está contando, el que lo está oyendo menos. Bueno, vamos al grupo forense. Este grupo forense es porque, acuérdense que cuando vimos la definición decíamos que se trabaja para los delitos, pero también para las conductas desviadas, y platicamos un poco de zonas limítrofes al delito, o aspectos de tipo administrativo que influyen en el trabajo, el alcoholismo, la prostitución, todo ese tipo de cosas, tráfico sexual de influencia, muchas cosas que suceden, pero que no son delitos. Pues hoy un homosexual es un estilo de vivir, digamos. No, antes era delito hace mucho tiempo, hasta los quemaban, pues el derecho penal avanzaba mucho en ese sentido. Entonces, el grupo forense, pienso yo, que debe ser un grupo a cargo de un abogado. No necesariamente tienen que tener, no es el bufete del banco, pues, ni es la asesoría jurídica, pero sí deben de especializarse más en derecho penal, aunque la criminalística no tiene relación estricta con el derecho penal. Porque si estamos discutiendo un contrato, si la firma es auténtica o falsa, probablemente la connotación sea laboral, no propiamente penal. Puede ser civil, puede ser mercantil, si es en una letra de cambio, etc.
pero normalmente lo que sucede es de que eso se lleva a una denuncia penal ante un tribunal, porque una falsedad, como digo, ya sea material o ya sea ideológica, o se defraudó al banco, o se le estafó, o cualquier tipo que esté ahí escrito en el Código Penal, que no conozco a profundidad el Código Penal mexicano. Entonces, los investigadores, ya no funcionó la prevención, ya las investigaciones están actuando y empiezan dándolo, tomando fotografías, lo que sea, pero finalmente le llevará esto a un juez, a una persona que tendrá que ver con sus ojos, como mirábamos ayer en los Timbers, un falso contra un verdadero, una firma dubitada contra una firma tenida por auténtica y un análisis grafoscópico y con conclusiones. Entonces, el grupo forense es quien pondera si eso es una prueba que va a pasar ante el tribunal, la oportunidad en presentarla, porque pudiera ser, el grupo forense tiene que hacer la evaluación si vale la pena introducirlo con la primera actuación, digamos en las primeras diligencias. Dice, no, ¿sabes qué? Que pongan una denuncia y ofrecemos como medio de prueba al peritaje para que en el periodo probatorio sea cuando presentemos ese peritaje. Porque uno de investigador lo quiere de una vez todo, porque quiere uno terminar su caso y dice, ay, métale todo, pero esa es el impulso que uno tiene al estar en la calle. Pero creo que para el análisis jurídico y para el juicio penal, si es que el banco, porque también puede pasar, de que el banco tome la decisión de no hacer nada. Entonces les sucede lo que les comentaba, el síndrome del investigador, qué desgracia, ¿para qué hice? No, si su trabajo es hacerlo, ¿qué hagan con lo que usted hizo? Eso no es cosa de uno. Y el laboratorio criminalístico, pues, que es un laboratorio que debe apoyar a todo el grupo. Algo que es ideal, pero por ideal a veces siempre es utópico, es que el laboratorio analice las cosas independientemente de los investigadores. Eso sería ideal, que uno le diera a la persona y decir, mira, analízame este documento, ¿qué ves? Pero rápidamente se platica, en ese caso lo tengo yo, y lo que pasa es que esté aquí, esté allá, y eso a veces influye en el perito. Tal vez no es su decisión, pero ya conoce el caso y sabe, hay peritos tan poco profesionales, o sea que lo que tú quieres probar es esto, ya como para empezar a plasmar un informe que se parezca a lo que se ha validado ya en la calle. Lo ideal es que el jefe o el director pueda tener dos opiniones, una opinión técnica, digamos, y una opinión también técnica, pero recogida del campo. Luego, todo esto debe tener una base de datos. Una oficina de investigaciones sin archivo no sirve. Es decir, el archivo es básico, el archivo criminal, el archivo de incidentes debe estar siempre almacenado con fichas de las personas, con fichas de modus operandi, con fotografías, con impresiones dactilares, con muestras grafoscópicas, etcétera, etcétera. Entre más rico sea el archivo, mucho mejor. A veces los archivos no se enriquecen porque cuando los casos llegan a feliz término, uno los archiva, es decir, ya no tiene el valor de hacer las fichas, de hacer los resúmenes, porque ya está uno imbuido en otras cosas. Yo no lo señalé aquí, sino puse base de datos, pero debe haber una base de datos, ya sea automatizada, como ustedes, que se los permite pues su tecnología, o manual, o como fuera, pero que haya personas encargadas de resumir las investigaciones. Muchas veces, les decía, no sé si aquí o en otro lado, una persona la contrata un banco y del INC, y la asociación, por lo menos de banqueros de Guatemala, por razones de prestigio, mantiene en total confidencialidad el asunto y eso se vuelve impunidad, y este mismo individuo va y lo contrata a otro banco y hace exactamente lo mismo, aunque no pasaran el nombre, solo el modus operandi, probablemente se descubrirían muchos casos. Eso sería, en mi concepto, lo que pudiera cumplir una sección, un departamento de investigaciones especiales en una institución bancaria, o sea, un grupo multidisciplinario de profesionales que tengan como fin o propósito, y lo vamos a ver, descubrir más o menos dónde, cuándo, cómo y en qué circunstancias acaeció un hecho o dejó acaecer para tomar decisiones legales o administrativas.